Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bueno, vamos arrancando. Continuar con el capítulo que nos competía el día lunes y que era la continuación de la situación del esófago, de las patologías del esófago, ¿verdad? Habíamos hablado de la hernia hiatal, del reflujo gastroesofágico o DRG. Ahora vamos a ver algo un poquito más complicado, si cabe el término, en cuestiones de patologías esofágicas, que es el esófago de Barré. ¿Por qué decimos que es un poquito más complicado? Porque lamentablemente este es una patología que tiende a degenerar en algo malo. Por lo tanto, es una patología de mucho cuidado, es una patología de mucha atención, en el sentido del que el que la tiene un problema bastante serio que hay que arreglar, en el caso de que permita arreglar esa situación. Por lo tanto, vamos a ver de qué se trata el esófago de Barré, ¿verdad? Bueno, este es un daño metaplásico de la parte distal del esófago, ¿no? Por el reflujo. ¿Se acuerdan ustedes de la parte pequeña del esófago abdominal, donde se consideraban aproximadamente unos 8 centímetros, 9 centímetros desde el esófago, perdón, desde el estómago hacia arriba? Bueno, esa parte que está en el abdomen es la que sufre, evidentemente, los cambios epiteliales producto del reflujo y más que todo del daño que le puede provocar el ácido clorhídrico que refluja junto con sus enzimas, gástricas hacia la parte superior de su estómago y o invade esa parte distal del esófago, provocándole un daño, ¿verdad? Este esófago de Barré está presente en un 10% de pacientes que presentan reflujo. Lo bueno es que no es muy frecuente. Lo malo es que cuando se presenta es una patología premaligna, considerada como una patología premaligna, porque se asocia evidentemente a un grupo de cánceres de esófago. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver o tenga que ver con malignidad, evidentemente que va a representar un proceso bastante preocupante para los pacientes que la poseen, ¿verdad? Histológicamente, miren ustedes, histológicamente, el epitelio de la parte distal del esófago se transforma patológicamente en un epitelio columnar o cilíndrico, especializado, en el cual aumenta la resistencia al ambiente ácido que lo rodea. ¿Qué quiere decir? Que como yo les hablaba la vez anterior, les comentaba que lastimosamente nosotros en medicina esofágica, para la parte esofágica, el esófago, a pesar de estar cerca al estómago, no poseen el mismo epitelio. El estómago como tal es un órgano que está totalmente revestido, está totalmente revestido de una situación epitelial diferente, mucho más resistente a los ácidos. Lamentablemente el esófago no lo tiene. Pero como hay reflujo, entonces ¿qué resulta? Que ese epitelio de la parte distal del esófago comienza a transformarse. Y todo lo hace en favor del organismo para poder defenderse de ese ácido que está subiendo hacia la parte inferior del esófago. Y le provoca lo que ustedes están viendo en la imagen. Una imagen cambiante, con bordes rosáceos, inflamados, ¿verdad? Que obviamente en una endoscopía se biopsia para poder ver cuáles son los cambios que puede presentar a nivel histológico este tipo de sector.
El tratamiento del esófago de Barré va a depender mucho del grado de crecimiento de estas células anormales que están ahí en el esófago con su epitelio, ¿no? Y del estado de salud general que tenga el paciente, pues porque ustedes comprenderán que normalmente cuando un paciente tiene ciertas dificultades, digan ustedes, pónganle agregadas como diabetes, o tienen hipertensión, o tienen proceso renal, todas estas cosas van a incrementar el problema al tratamiento con esta patología, ¿no? Normalmente son pacientes a los cuales hay que seguirles, porque miren ustedes que esto todavía, miren ustedes que dentro de los ítems del tratamiento, la cirugía es la última opción, porque generalmente nunca se entra a operar estos casos, evidentemente cuando están en etapas iniciales, porque se agotan todos los tratamientos habidos y por haberse de manera conservadora y de tratamientos médicos para que esta persona se evite entrar a una cirugía. Se lo hace con seguimientos endoscópicos, con biopsias anuales para ver si sigue cambiando, ¿verdad? Se extrae del estómago, evidentemente, las células dañadas o de la parte de última del esófago, de todo eso que está de ese sector, a través del endoscopio, de todas esas células dañadas, ¿sí? Se puede también utilizar calor como tratamiento, la crioterapia. O sea, tú puedes utilizar ahora que hay nuevos métodos, o calor, o líquido, o gas, o hielo, o frío, para tratar de quemar estas células anormales y que no llegue a la última parte que es la cirugía, ¿no? Normalmente sabemos que en cuestiones de la cirugía, en la que se extrae la parte dañada del esófago y la parte restante se la debe conectar hacia el estómago, porque la cirugía lo que va a hacer es acortar ese sector. Entonces uno lo que trata en lo posible es de evitar eso, porque tendrás que hacer una anastomosis al estómago, pues. Anastomosis que es bastante complicada, primero por el acceso que ya ustedes saben del esófago, y segundo porque hay que hacer una anastomosis muy segura que no vaya a provocar fistulización, ¿no? Fistulización de los líquidos gástricos hacia el abdomen, ¿verdad? Provocando una peritonitis. De tal manera de que es una cirugía muy complicada, puede provocar una mediastinitis también, inflamación de todos los órganos adyacentes por fístulas estomacales, que lo que van a provocar, obviamente, van a provocar una peritonitis en el organismo de esta persona. Por lo tanto, se trata en lo posible de que estas no sean, no llegar hasta ese término. ¿Por qué razón? Porque la cirugía es completamente riesgosa por el riesgo, el esófago de Barré, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes de eso, vamos a ver lo que es la acalasia esofágica y les voy a presentar después las imágenes de todos estos casos para que ustedes puedan ir comparando, ¿no? ¿En qué consiste la acalasia? Esto lo han escuchado ustedes un poco más y no es otra cosa que la incapacidad del esófago de contraerse. Recuerdan ustedes que anatómicamente el esófago era un órgano de muchos músculos circulares, longitudinales, que lo que hacen es contraerse para vaciar el contenido del bolo alimenticio. Pues bueno, cuando no hay esa capacidad, cuando está incapacitado de contraerse, no empuja el alimento hasta el estómago. No hay contracciones peristálticas, ¿no? Y por falta de relajación del esfínter esofágico inferior, engrosando obviamente el engrosamiento muscular que está localizado en el esófago, en el estómago. Es decir, está prácticamente paralizado el esófago. Entonces hay muchas razones por las cuales puede paralizarse el esófago, es decir, provocar una acalasia esofágica. El término que ya la vamos a ver. El término acalasia deriva del griego donde significa falta de relajación, eso es acalasia, ¿no? Lo que se refiere exclusivamente al esfínter esofágico inferior. Recuerden ustedes que el esfínter esofágico inferior, ¿cómo se llama? Es la parte abdominal. Se llama Cardias.
cardias, el cardias, se está refiriendo al cardias. ¿Se acuerdan de la válvula esa que se contraía al entrar al estómago? Ok, cuando no se relaja esa situación, ¿verdad? El término deriva del griego falta de relajación, se pone duro, se pone muy duro y no deja pasar el contenido para allá, ¿verdad? Y el esófago no se puede contraer, entonces se le queda todo el bolo alimenticio a esa persona en el esófago, provocándole mucha molestia aquí en el pecho, mucho problema. Esa es la calasia, ¿no? Ahora, evidentemente es un trastorno infrecuente, no es muy frecuente. Sí, puede presentarse a cualquier edad, afecta en iguales proporciones a hombres y a mujeres, y en la mayor parte de los casos se encuentra siempre una relación familiar. O sea, hay una incidencia genética entre los que padecen este tipo de patología. La incidencia es muy bajo, 0.5 por cada 100.000 habitantes es muy bajísimo. Evidentemente que de 2 a 5% en todo el mundo, obviamente que es muy bajo, ¿no? Pero de que hay. De que hay. No se olviden de eso, que eso es importantísimo dejar bien claro. Se origina por alteraciones en las estructuras nerviosas del esófago y su causa exacta no se conoce. Miren ustedes, degeneración por falta de contracción muscular, ¿verdad? Que va a degenerar evidentemente en una alteración en la contracción del esófago. Aunque parezca mentira, ¿no? Y miren ustedes que en etapa normal, por ejemplo aquí que estamos nosotros conversando de esta clase, el esófago no se está moviendo, porque el esófago se mueve cuando se está ingiriendo algo. Por ejemplo, ahorita que la señorita Génesis Melina se tomó un vasito de jugo, entonces ahí actuó el esófago. Mientras no se meta uno nada al organismo, no funciona. O sea, no es que se está contrayendo porque le da la gana. Ahora, cuando usted genera mucha saliva, evidentemente que usted se la traga. Allí se está moviendo el esófago, ¿verdad? Se está moviendo el esófago. De todas maneras, como nosotros tenemos una frecuente eliminación de saliva por parte de las glándulas salivales, evidentemente que en el día sí hay movimiento del esófago, y bastante. No lo es, o lo es más cuando comemos, porque es evidente de que hay mucho contenido allí y hay que enviar hacia abajo, hacia el estómago, todo el contenido alimenticio que se está ingiriendo, ¿verdad? De todas maneras, miren ustedes, aquí podemos ver las causas, ¿sí? Y yo quería más que todo conversarles, mejor dicho, conversarles, ¿no? De que mucho más frecuente son las acalasias secundarias. Las primarias, generalmente, como su nombre lo indica, son generalmente hereditarias, ¿no? Enfermedades autoinmunes, degeneraciones neurales, que todo eso tiene que ver con herencia, ¿verdad? Y la secundaria generalmente se puede asociar a cosas que más vemos en el día a día, ¿no es cierto? Como por ejemplo un tumor de pulmón, un tumor de páncreas, un tumor de próstata, de linfoma. Eso hay más seguido, es más que lo que está ahí arriba. La gastroenteritis eosinofílica, el problema, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, de trastornos, enfermedades neoplásicas, amiloidosis, que también es un poquito más, la gastroenteritis por eosinofilia. Es decir, hay una serie de enfermedades que aún siendo muy poco frecuentes, las vemos más. Por ejemplo, las enfermedades de Chagas, ¿no? Que no desaparece porque sigue habiendo todavía el chinchorro en nuestro medio, ¿verdad? Por el mismo medio tropical en el que vivimos. De tal manera de que es mucho más frecuente que usted encuentre una acalasia secundaria a una acalasia idiopática, ¿no? Y el cuadrito lo está enseñando porque su etiología idiopática o primaria es muy ínfima. A diferencia de la secundaria, donde se encuentra obviamente un poco más frecuente. La acalasia se clasifica en dos tipos, la acalasia clásica y la espástica, ¿verdad? La tipo 1, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica, y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 2 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espástica es la tipo 2, ¿verdad? La tipo 1 es la acalasia clásica y la espás
clásica, una acalasia que no funciona. Es decir, per se, acalasia simple. ¿Qué significa? No funciona el esófago, ¿verdad? La acalasia tipo 2, aquella que está provocada por una compresión de algo que se encuentra al lado de él. Un tumor, una masa, un reflejo, alguna cirugía que se haya hecho, etc. Y la tipo 3, que es la tipo espástica, ¿verdad? Es como consecuencia a distancia de otro tipo de patologías como las que acabamos de ver en la causa secundaria. El grado de alteración anatómico de lo que representa una acalasia, el grado de trastorno en la relajación, tiene que ver mucho con la presencia, por ejemplo, como dice aquí, tipo 1, precoz, que hay un trastorno motor, no se mueve, ¿sí? No hay dilatación esofágica, presenta mucho síntoma. Síntomas que van desde la tos, opresión en el pecho, dolor en el pecho, sensación de tener un cuerpo extraño allí, ¿verdad? El tipo 2, no avanzado, que es con dilataciones, más o menos aproximadamente 10 centímetros, se dilatan, o sea, se hace un mega esófago y se relaja porque no hay contracción, no se contrae, está relajado ahí el pobre, ¿verdad? El tipo 3, que es avanzado, ya es cuando el esófago se dilata muchísimo más de 10 centímetros. Y el cuarto, que le llaman el avanzado completo, con dilataciones de más y de tipo megaesófagos, tipo sigmoideo. Lo vamos a ver más o menos en este tipo de radiografías. Miren ustedes. Sí, el número 1, el esófago no está tan dilatado. El número 2 no tiende a la elongación, ¿verdad? En forma de calcetín, dice, de zapato. El segmento inferior comienza a estrecharse un poco menos, ¿verdad? Miren el tipo 2, muy dilatado, casi en el 70%, ¿sí? Una dilatación circunferencial, aspecto en asa sigmoides. Mire, ¿por qué le llaman megaesófago sigmoides? Porque guarda la misma relación que el sigmoides. El sigmoides se pinta radiológicamente igual como ustedes ven ahí, con esas entraditas que ustedes ven allí de coloración negruzca. ¿Sí? Casi no hay dolor, porque evidentemente el esófago está muy dilatado. Está completamente dilatado. Son problemas muy serios porque definitivamente a veces llegan que lo vamos a ver más adelante, a veces estos casos llegan a la cirugía y hay que reemplazarlos, y hay técnicas que, por ejemplo, han reemplazado los esófagos con colon. Trabajan mucho una piel de colon, reemplazar estos esófagos que no funcionan, ¿verdad? Menor de 4 centímetros. Miren el tipo 4, ya son mega esófagos con entradas de austras, miren ustedes. O sea, estos son esófagos que evidentemente no guardan relación con un esófago normal. De tal manera de que han provocado o están provocando en este paciente graves consecuencias, ¿verdad? Graves consecuencias que no lo dejan vivir completamente al paciente. La acalasia presenta síntomas esofágicos como dolor al tragar, por ejemplo. 90% de los pacientes, disfagia. Sensación de quemazón, pirosis, 75% de los pacientes. ¿Qué es pirosis? Porque hay reflujo, pues. Hay reflujo gastroesofágico y como no hay contracción que lo lleve hacia abajo, hacia el estómago, todo se queda en el esófago y provoca generalmente un ardor o una ardentía en el trayecto del esófago. Vómitos o regurgitación del bolo alimenticio en el 45% de los casos. El dolor, que no es de tipo torácico, en el 20% de los pacientes. El dolor con la sensación en el epigastrio, la gente le llama la boca del estómago, 15% de los pacientes. Molestia de odinofagia, menos por 5% de los pacientes. Existen otros, como yo les comentaba, otros signos que pueden en algún momento asociarse, como la tos, ¿verdad? La ronquera, la pérdida de peso involuntaria,
pacientes que pueden provocar cierto grado de asma, ¿verdad? Por reflejo, pueden broncoaspirar lo que comen, principalmente los líquidos, pueden generalmente broncoaspirarse, salirse del esófago y pasarse al bronquio y provocar una neumonía aspirativa, ¿verdad? Entonces, es un cuadro bastante especial. Y al margen de que sea generalmente muy poco frecuente, la cirugía en muchos de los casos no es de buen éxito. No es de buen éxito por la misma funcionabilidad del esófago. Generalmente, así sea por reemplazo con pieza colónica, generalmente no duran mucho este tipo de pacientes cuando se someten a la cirugía, cuando es por una acalasia per se, es decir, por una de las causas que acabamos de observar hace un momento en la etiología. Su diagnóstico, evidentemente, normalmente pasa desapercibida porque generalmente los síntomas son similares a los de otro tipo de órgano, como lo digestivo, ¿verdad? Y normalmente se los encuentra accidentalmente porque usted se somete al diagnóstico de otro órgano, como por ejemplo el estómago, y usted solicita una radiografía con contraste o una endoscopía y resulta de que allí va a encontrar a este tipo de patología que generalmente, como no es muy frecuente, no se piensa mucho en ella. Y por eso es que obviamente no se la diagnostica como tal, sino basada en sintomatologías de otros órganos, como el estómago, por ejemplo, y para descartar que no sea una úlcera o algo más llamativo, como algo maligno en el estómago, obviamente que se realizan exámenes complementarios determinando lo que realmente puede significar la presencia de una acalasia. Dentro de los exámenes para el diagnóstico de este tipo de patologías tenemos la manometría. Esto se utiliza mucho también aquí en el Ecuador, que mide la fuerza de contracción. La manometría esofágica mide la fuerza, ¿verdad?, de contracción del esófago. Y eso es importante. Como cuando ustedes hacen un electrocardiograma, pueden medir la fuerza del corazón. Asimismo, pueden observar mediante la manometría esofágica la fuerza del esófago que ejerce. Y pueden darse cuenta si está fallando completamente, entrando en una insuficiencia. La radiografía simple de tórax en posición vertical, que ustedes pueden observar, obviamente, un ensanchamiento mediastínico. La radiografía simple de abdomen, que generalmente ustedes van a encontrar lo que se conoce como la burbuja gástrica, bien grande, ya lo vamos a ver. La esofagografía varitada, ¿sí? Encontrando lo que se conoce como el signo de la cola de ratón o de la punta de lápiz, que para que ustedes se den cuenta es esta que pueden observar en la primera imagen. Esta es la punta de lápiz, aquí como ustedes ven, esta que está aquí, donde generalmente está ubicada la flechita, ¿verdad? La flechita pequeña. Vean ustedes, acá en el tipo 1, ¿sí? Miren ustedes, ven la punta de lápiz. Entonces, a eso se conoce boca de ratón, así les llaman los radiólogos, ¿verdad? Obviamente que miren que la endoscopía resulta ser un método diagnóstico un tanto peligroso porque este tipo de patologías pone muy delicado al esófago y se conoce como tenemos un esófago muy débil. Por lo tanto, corre el riesgo de que con una mala técnica se pueda perforar con la endoscopía. A pesar de que esta es muy utilizada actualmente, evidentemente hay riesgos de que pueda provocar en algún momento alguna perforación. Lo tienen que hacer con mucho cuidado el gastroenterólogo y con mucha pericia para evitar provocar una perforación, que sería una cosa completamente fatal en un paciente que tiene acalasia, ¿verdad?
En cuanto al tratamiento, obviamente es variable desde la farmacoterapia en la que se incluye, miren ustedes, esto es interesante, la toxina botulínica, que esto ayuda muchísimo a provocar lo que se llama la contracción muscular, no solamente del esófago, sino que en algunas ocasiones se inyecta en otros lugares que están asimismo con falta de contracción, de tal manera de que esta toxina botulínica produce esta situación. Hasta llegar a los procedimientos quirúrgicos endoscópicos, cuya elección va a depender obviamente del grado y del estadio clínico de la enfermedad. Es decir, como ustedes pueden observar, el quirúrgico puede ser un tratamiento prácticamente el último que se le realiza a este paciente con tal de provocarle una mejoría. Pero recordar siempre que estas tipo de enfermedades son bastante mortales. El tratamiento clínico: nitritos, bloqueadores de calcio, inyecciones de toxina botulínica, la dilatación neumática, hidrostática, la nitroglicerina, la psicoterapia, muy útil como apoyo en estos pacientes, porque recuerden ustedes que no siendo una cirugía, una patología maligna, es una patología que lo puede llevar a la mortalidad por otros aspectos a este tipo de pacientes. Y como su tratamiento es muy frágil, ¿verdad? Y la cirugía representa ser un tratamiento muy riesgoso para la vida del paciente, la psicoterapia es muy útil como apoyo psicológico para el paciente que presenta esta patología. Recuerden que es un tratamiento conjunto entre varios especialistas hasta llegar a una mejor sobrevida de esta enfermedad. El tratamiento quirúrgico, como ustedes pueden ver, lo pueden hacer vía laparoscópica, lo pueden hacer directamente por vía toracoscópica, con esofagectomía o cardioplastía, la cardiomiotomía, que es la abertura del cardias, ¿sí? Que es el procedimiento antirreflujo, ¿verdad? Lo pueden hacer por vía laparoscópica o lo pueden hacer siempre y cuando sean manos muy expertas y conocedoras de la anatomía de este sector, a cielo abierto. Pero de que puede llegar un paciente a este tipo de situaciones, puede llegar al tratamiento quirúrgico. Si ustedes quieren conocer qué es lo que se hace, bueno, como ustedes pueden ver, ahí se hace una miotomía, que es abrir. Yo en realidad he hecho muchas miotomías, pero en niños, porque hay una enfermedad en niños, pero que no es provocada o no es producida aquí en esta válvula del cardias, sino en el píloro, ¿sí? En el píloro. Y esta misma técnica, ¿verdad? Yo la hago o la he hecho en niños en el píloro, no aquí en el cardias. Cuando se hace aquí en el cardias, que se denomina técnica de Heller, también hay que hacer la ligadura de los nervios vagos. Hay que cortar los nervios vagos. Se considera que una miotomía necesita del corte de los nervios vagos para que pueda evitarse el reflujo gastroesofágico en estos pacientes. Como pueden observar en la imagen izquierda, se corta la parte muscular de un lado para que la mucosa sobresalga, ¿verdad? La mucosa sobresalga, la submucosa y la mucosa sobresalen en el corte y ahí quedan, como que usted con el corte hace que hernie, ¿no es cierto? Para que provoque un poco la abertura de esa válvula que está muy cerrada. Aparte de eso, usted hace la ligadura de los nervios vagos, ¿sí? Que van a ayudar mucho en el futuro de este paciente. Se conoce como técnica de Heller. Ya les digo, esto es realizado en la parte superior del estómago, en la válvula denominada cardias. Yo la he hecho muchas veces y la vamos a ver mucho más después cuando veamos duodeno, que es la otra válvula de salida que se llama píloro.
y generalmente en los niños se provoca una hipertrofia del píloro, provocando un cierre de la evacuación del estómago y hace que estos niños regurgiten y vomiten todo lo que ingieren por la boca. Se utiliza muy poco recomendada debido a que puede provocar fibrosis las dilataciones en acalasia esofágica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente el fibroscopio provoca una serie de hipertrofia del músculo, de los músculos internos, ¿no? De los músculos del esófago, y comienzan a fibrosarse, justamente en la unión gastroesofágica. Y esto puede provocar, obviamente, problemas en la cirugía cuando se realice, si es que llega a realizarse la cirugía. Poco recomendables según los textos por esto, porque puede provocar una fibrosis. Es más o menos la misma reacción que provoca un tubo endotraqueal cuando se lo mantiene por mucho más de 2 o 3 semanas. Ya las fibras, las cuerdas vocales comienzan a fibrosarse. Y después cuando al paciente se lo extuba, obviamente ya está con fibrosis y queda poco a poco, si se salva, queda poco que mudo, ¿verdad? Por lo tanto, es la misma fisiopatología que ocurre acá en la unión gastroesofágica. Si usted hace una dilatación, puede provocar una fibrosis en ese sector y complicar, obviamente, el cuadro más de lo que ya está. Pero si hay algo que realmente preocupa, porque está corriendo el tiempo cuando ocurre esto en un paciente, son las perforaciones en el esófago. Perforaciones que pueden ser provocadas por traumatismo, perforaciones por heridas penetrantes de cualquier tipo, ¿verdad? Y que evidentemente es una consecuencia de tener que ir a quirófano. Recuerden que una perforación en cualquier víscera hueca, es sinónimo de cirugía. Por favor, no se olviden. Todo lo que genere una perforación es sinónimo de una cirugía. La perforación no es otra cosa que un orificio a través del cual el alimento pasa desde la boca hasta el estómago, ¿verdad? Y en ese trayecto, en el esófago, se puede perforar algo y comenzarse a salir el alimento. El orificio por donde los contenidos del esófago pueden pasar a la zona alrededor del pecho y obviamente se van a regar, ¿verdad?, en el tórax, o sea, en el sitio denominado mediastino. Y esto va a ocasionar, lo que yo les decía hace un momento, una mediastinitis. ¿Qué es una mediastinitis? Es una infección del mediastino donde se encuentran obviamente los grandes vasos, el corazón, el pericardio, algunas estructuras, los bronquios, la tráquea. Entonces, toda esta situación, evidentemente que todo el contenido del esófago que pueda salirse a través de una perforación o de un orificio va a provocar una mediastinitis, que es una situación gravísima si no se corrige inmediatamente. Recuerden eso. Las causas más comunes de perforación del esófago están generalmente en procedimientos médicos. Miren ustedes, aparte de los traumatismos y perforaciones por heridas de proyectiles, por heridas de accidentes, etcétera, 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 de este sector del esófago, la más común de las causas que se ven hoy en día es la que provocan los mismos médicos y generalmente los gastroenterólogos que no están muy entrenados en realizar procedimientos y provocan una perforación con el aparato de endoscopía, o sea, con el endoscopio. Sin embargo, en la actualidad el uso de estos instrumentos más flexibles y mucho más finos han hecho que este problema vaya disminuyendo en porcentaje como causa de perforación. Pero existen también otras causas, ¿verdad? Un tumor, una úlcera que se perforó, ¿sí? Una cirugía que ya haya tenido el esófago que también puede provocar otra perforación.
tragarse un objeto extraño o químicos, ¿sí? O cáusticos, generalmente irritantes, que hay gente que se mata envenenándose con un poco de sustancias químicas, generalmente cáusticos que provocan quemaduras y lo que primero hacen es provocar una perforación, limpiadores de estos ácidos de uso doméstico, pilas de botón que son terribles, ácidos de batería. Mire, todas estas causas que se están poniendo aquí son causas que se han extraído de las historias clínicas de los pacientes que han tenido problemas esofágicos de perforación, traumatismos o lesiones al tórax o al esófago, vómitos violentos. Miren ustedes, hay rupturas a veces del esófago por vomitar muy fuerte. A esta ruptura, cuando sale sangre después de un vómito, se denomina Mallory Weiss, ¿sí? Donde usted bota sangre después de vomitar, porque se ha desgarrado parte de la musculatura interna de la mucosa y provocó obviamente un vómito, ¿verdad?, con salida sanguínea. Ese desgarro provoca obviamente el síndrome de Mallory-Weiss, que se llama, ¿no? Y los síndromes violentos de vómitos en escopetazo, ¿sí?, que no vienen con sangre, se denominan síndrome de Boerhaave. Las intubaciones difíciles. Se han perforado muchos esófagos producto de mala intubación. Por eso es importantísimo. Ahora se han hecho ya pantallas, es decir, equipos de laringoscopía con cámara para que usted pueda determinar por dónde meter el tubo, porque se ha violentado mucho al esófago entubándolo por meter el tubo en la tráquea y se han ido hacia el esófago provocando perforaciones en estos pacientes, complicando más el cuadro con el que ingresan. Entre las causas menos comunes, obviamente, que son lesiones por golpes, traumatismos cerrados en algún momento, pelotazos, ¿verdad? O en aquellos procedimientos de cirugías donde se ha operado algún paciente de otra causa, como por ejemplo la tiroides, ¿verdad? Y evidentemente, cuando le han hecho una tiroidectomía, obviamente puede haber una perforación iatrogénica provocada por el médico. Al querer sacar la tiroides, se fue llevando un pedacito de esófago y lo perforó. Miren ustedes que dentro de las causas por instrumentos, cuerpos extraños o traumatismo, los síntomas siempre van a ser o van a predominar con dolor. Dolor al tragar, mucha salivación, puede haber enfisema subcutáneo a nivel del cuello, si es que en el cuello, puede haber tranquilamente pirosis a nivel del pecho, si es a nivel del pecho, la perforación, ¿sí? Y obviamente una tumefacción si llega a ser presencia de un cuerpo extraño, ¿no? Como placas dentales y esas cosas que a veces la gente dormido se traga, ¿sí? Dolor retroesternal, dolor al respirar, fiebre, puede haber derrame pleural, pueden hacer un neumotórax cuando ya existe la perforación. Es decir, es muy rica en síntomas por la zona, ¿verdad? Por la zona. Dolor en epigastrio, neumoperitoneo, dificultad respiratoria. O sea que este es un paciente que probablemente tenga que entrar a realizársele un procedimiento quirúrgico, sea endoscópico o sea cielo abierto, pero hay que hacerlo con tiempo porque no se puede esperar mucho que este paciente vaya a provocar una neumomediastinitis o una neumoperitonitis, porque son cosas que van a complicarlo, van a ponerlo sepsis y van a necesitar una cama de unidad de cuidados intensivos con mal pronóstico. El diagnóstico, tan pronto se realice la perforación, se debe de considerar como una posibilidad tentativa, basado en síntomas y signos del paciente. Recuerden, cuando el paciente dice, ¿qué le hicieron, señor? Es que me hicieron una endoscopía y ando mal, me siento aquí. Hacerle el estudio inmediato.
¿sí? Y siempre preguntar el antecedente. ¿Algo hizo? ¿Recibió algún pelotazo? ¿Se tragó algo? Siempre preguntarle al paciente lo que probablemente puede ser la causa que le está provocando el proceso. Generalmente, el trago de material hidrosoluble con radiografía de toda evita la reacción inflamatoria del vario. Es importante que conozcan que en este sector es mejor realizar un estudio con material hidrosoluble. ¿Por qué razón? Porque se ha considerado que el vario, cuando no es bien administrado, puede provocar obviamente que una reacción inflamatoria en todo el lado de la perforación. E inclusive el vario puede salirse por la perforación y causar más daño en el mediastino. De tal manera de que hay ahora en los gabinetes radiológicos existen las soluciones hidrosolubles que le hacen tragar al paciente y que en caso de que salga por la perforación, evidentemente no va a provocar tanto daño como lo haría el vario, ¿verdad? El diagnóstico, usted va a encontrar aire en el mediastino, puede encontrar derrame pleural, colapso del pulmón, neumotórax, hidrotórax, enfisema y generalmente un infiltrado pulmonar que puede sugerir también que estamos frente a una perforación. Otro método diagnóstico es la tomografía con contraste. Recuerden que el contraste seguirá siendo, obviamente, si es por vía oral, una solución hidrosoluble. Y observen ustedes allí, se puede ver en la primera imagen, dos siluetas de esófagos donde las flechas están señalando la perforación. O sea, no hay un camino, no hay un camino muy fino, ¿no? Que ustedes puedan determinar que eso no está perforado. Miren donde están las flechas amarillas, está determinando exclusivamente lugar donde el material de contraste se ha regado. Por lo tanto, usted está indicando que aquí hay una perforación en este órgano, porque no lleva la uniformidad del otro lado del esófago. Miren el lado izquierdo del esófago como está muy alineado, mientras que el lado derecho está muy tortuoso, muy irregular, que es lo que está indicando que ese esófago está perforado. En la imagen del lado derecho, una tomografía vista desde arriba, ¿verdad? Un corte sagital. Vean ustedes, corte transversal. Miren ustedes cómo a nivel del esófago hay una flecha ahí señalando que hay una prolongación, un agrandamiento del esófago. Y miren ustedes, en la parte de abajo pueden observar lo irregular que está ahí ese esófago, producto probablemente de una perforación. Miren ustedes en esta imagen, ¿verdad? Cómo hay salida del material de contraste, no hay una continuidad del esófago como la parte de arriba. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Estenosis, ulceraciones. Estas personas generalmente, pues estos casos son producidos por ingesta de cáusticos o lavavajillas, lejías, todo este tipo de situaciones que provocan un daño irreversible. Los agentes corrosivos, recordar, irreversibles. No se va a mejorar más este paciente. Este paciente probablemente se vaya a morir. Probablemente por esta situación, por agentes corrosivos se va a morir. Probablemente, ¿verdad? Pero evidentemente que el daño es muy grande. Presenta ulceraciones, aparte de las perforaciones cuando es por agentes corrosivos, ¿no? Presenta estenosis. Es una muerte dolorosa en todo caso, para que me entiendan. Una muerte muy dolorosa, que hay gente que todavía se sigue matando con cosas que ingieren y no se dan cuenta que lo que le van a provocar es dolor. Es dolor al mismo paciente, porque este tipo de problema es doloroso para el paciente. Recuerden, es muy doloroso.
porque ellos sienten mucho dolor al haber entrado en contacto. La esofagitis por cáustico puede producir perforaciones esofágicas en el tercer o cuarto o 5 días. Recuerdan ustedes, anteriormente había en las Navidades y en las fiestas de Navidad, había un petardo ahí que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Este que se raspaba en el piso, ¿cómo se llama? ¿Fosforito qué? Ah, ya, ese verde que sí, usted lo ponía en el zapato. Sí, ¿cómo se llama? Diablillo, los diablillos. Mucha gente se tomaba los diablillos, pues. Al tercer o cuarto día ya habían encontrado el esófago perforado, pues, el estómago perforado, insuficiencia hepática. Entonces, todo este tipo de sustancias, agentes severos, provocan severas lesiones, ¿no? Porque son materiales muy irritantes, corrosivos, dañan. Imagínense si limpian todo ese tipo de material que se encuentra en las tuberías, que es un material pero totalmente grotesco y duro. ¿Cómo no va a dañar una estructura tan delicada como es el esófago? O sea, eso es, creo que yo, a la gente que se ha matado, quizás no le dieron una clase de esto para que sepa que va a provocar mucho problema, ¿no? Mucha molestia. Miren ustedes en esta imagen de aquí cómo se ha habido una perforación en el lado izquierdo del esófago, donde todo el material se ha ido para un lado, ¿ves? Es una perforación bastante grande. Miren ustedes, esta evidentemente la han hecho con varios, que como ya ustedes vieron, es contraindicado, a lo mejor no han tenido por aquí el medio de contraste de hidrosoluble, y miren ustedes lo que dicen ahí. Tremenda perforación, tremendo impacto a ese esófago, tremenda agresión. Esto de aquí, dependiendo de todas las consecuencias, sea viejito, niño, grande, adulto, lo que ustedes quieran, hombre, mujer, de cualquier raza, es cirugía. Miren que ese esófago tiene una tremenda perforación. Ahora, en manos expertas se cierra eso y esperen el resultado de una posible sepsis, de una posible neumonía química, de una posible mediastinitis. ¿Por qué? Porque esas actúan a largo plazo. Pero igual hay que entrar a cerrar el defecto, la perforación. Y ahora sí, a cruzar de dedos y a orar mucho para que estos pacientes salgan, porque son de muy mal pronóstico, ¿no es cierto? Bueno, aquí estaban unas imágenes, pero bueno, en todo caso es para que ustedes observen la parte. A ver, déjenme con el cursor señalarle, ¿no? Miren ustedes estas partes de aquí, cómo se han regado, están fuera del lugar normal del esófago. Acá se pueden observar nuevamente, ¿verdad? Pero obviamente que no es muy buena las imágenes que nos ayudan, porque son imágenes de corte sagital. Pero evidentemente que es un medio de diagnóstico el poder contar con este tipo de elementos. El tratamiento de la perforación esofágica, evidentemente, primeramente conservador, dependiendo del grado de perforación. Todo este tipo de perforaciones tienen que tener un antibiótico de amplio espectro. Inhibidores de la bomba, de protones, nutrición parenteral, sondas nasogástricas, ayunos mínimos de 7 días. Es decir, cuando usted encuentra una perforación muy mínima, ojo, muy mínima, meter antibióticos. Todo es por vía venosa. La nutrición tiene que ser parenteral, tendrá que comer por las venas. O si no, le hacen una gastrostomía para meter una sonda y por ahí le puedan meter comida. ¿Por qué? Porque este paciente tiene que estar cero, que le ruede nada por el esófago por lo menos 1 semana a 2 semanas. Controles de radiología si la perforación selló. Si no selló la perforación, hoy por hoy se hace una endoscopía y se coloca un stent, que ustedes han escuchado hablar, que no es otra cosa que un puente que va a tapar evidentemente el sector que está perforado. Es como una especie de un tubo. Se le pone un tubo en el sitio donde aparentemente está la perforación y no permite que el contenido alimenticio se vaya por el huequito.
Es muy buena. Hoy por hoy se está haciendo mucho este tipo de cirugía. Casualmente, casualmente hay una persona que está grave ahorita en el hospital del seguro, una mujer que después de dar a luz tuvo un problema, hubo que entubarla y no sabían que esta señora tenía un stent en en la tráquea. ¿Por qué cosa? No me pregunten, a lo mejor por algún accidente. Estaba dando a luz, se complicó la señora, le han puesto un tubo y el tubo empujó el stent y se complicó más. Ahorita está en terapia intensiva, está entubada, está con una serie de tratamientos, pero está malita la señora. Eso es lo que me logré enterar en un caso de ginecología. Lo que quiere decir que es muy frecuente esto de las perforaciones, más que la otra patología anterior, y que la endoscopía en colocación de stent es muy frecuente. Pero evidentemente que hay que comentarle cuando se le vaya a hacer procedimientos de cualquier tipo a este tipo de profesionales de que ustedes tienen un stent, porque es bueno que lo digan. Pues, ¿no? Ah, doctor, a mí me pusieron esto. Ah, doctor, a mí me pusieron lo de acá. Para que sepa el cirujano a qué atenderse después de realizar el procedimiento. Obviamente, mantener el estado nutricional del paciente es importante, ¿verdad? Y cuando ya la cirugía es necesaria, obviamente hay que hacerlo con una reparación primaria de la perforación, siempre y cuando, miren ustedes, sea dentro de las 24 primeras horas del evento. Por eso le decía, esto corre tiempo en la perforación porque es una cosa de resolución rápida. No hay cómo perder mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. ¿Cuál es el reto aquí? Esofagomiotomía proximal acompañado de gastrostomía de drenaje o yeyunostomía para la alimentación. Es decir, cuando usted cose el esófago, tiene que hacer una gastrostomía para alimentar a esta persona porque el esófago no puede tener ningún tipo de paso de ningún alimento, ni líquido ni sólido. Entonces usted le hace una gastrostomía o le hace una yeyunostomía para alimentar a ese paciente por el tiempo que necesite mantener la sutura del esófago. También, obviamente, la esofagoectomía, que es la retirada de un sector o casi todo el esófago, está indicada para los casos en los que la perforación la ha realizado un tumor primario, un tumor de esófago. ¿Sí? Porque le ha provocado una estenosis, una necrotemente le ha provocado la tumoración. De tal manera de que en estos casos se reserva una esofaguectomía, que es el corte de parte del esófago por este tipo de situaciones, ¿no? La ingestión de los cáusticos que hablábamos y los agentes corrosivos también pueden llevarnos a una esofaguectomía del sitio que está más lacerado, del sitio que está más enfermo, de tal manera de que esto se hace con mayor frecuencia que las enfermedades que vimos anteriormente. Miren ustedes, ahí hay un pedazo de una perforación en esta imagen didáctica, la letra A, ¿qué está diciendo? Que usted con una pinza y una tijera de Metzenbaum corta los bordes que se están hemorrágicos y necrosando, y usted lo que hace después de cortar, obviamente, arreglar los bordes y empezar a suturar cada capa. Primero la mucosa, después la muscularis, para luego el borde externo del esófago, ¿verdad? Y cerrarlo. Eso no puede recibir ningún tipo de alimentación. Por lo tanto, hay que suturarlo y poner una vía alterna de alimentación porque ese paciente no va a poder pasar nada por ese sector. Absolutamente nada. Miren ustedes, otra de las técnicas que se realizan. ¿Cómo se llama esa técnica? Se fueron, ¿no? Bueno, parece que la gran mayoría se ha ido de la clase. Igual la dejo. Es la que le da la vuelta, pero no me acuerdo el nombre. Nada de la que le da la vuelta, mijita. Eso tiene nombre, ¿no es cierto?
Es Sí, opinable. Ya, bueno, entonces esa también es muy frecuente para este tipo de situaciones. Vamos a hablar de los divertículos como última parte de este capítulo del día de hoy, para el día de mañana concluir con el resto de las otras patologías. Los divertículos esofágicos son otro tipo de problemas, que esto en cambio son evaginaciones, es esto. O sea, son prolapsos, que se lo denomina divertisófago, pared, que van a formar una bolsa ciega que está comunicada con la pared, como ustedes pueden ver allí. Eso se realiza, obviamente, en cualquier sector del trayecto del esófago. Se llaman divertículos. Los divertículos se pueden clasificar de acuerdo a su origen, a la localización o a la patogenia. A la clasificación por el origen hay congénitos o adquiridos. Por localización están los faringoesofágicos, epibrónquicos, epifrénicos, y por patogenia los de pulsión o de tracción, que son de pulsión, el Zenker, los epifrénicos, los intramurales. ¿Qué quiere decir? Miren ustedes, que obviamente hay muchas variedades que se pueden presentar los divertículos en el esófago. Pero la literatura habla de que el más frecuente es el divertículo de Zenker, o denominado divertículo faringoesofágico. Está presente en el 75% de los casos. Y mírenlo ustedes, es el que está arriba en el esófago superior. Se denomina divertículo de Zenker. También tenemos el divertículo del tercio medio, que es el divertículo del cuerpo esofágico, que se presenta en menos proporción, y el divertículo epifrénico, que está en el esfínter esofágico inferior, que también es de muy poco porcentaje. El más frecuente es el que está en la parte superior, que se le denomina también divertículo de Zenker. Si lo queremos ver más, ahí lo podemos ver en una imagen didáctica bastante elocuente, y es el esófago que se prolaxa hacia la parte de atrás. ¿Sí? Es un divertículo ubicado por encima del esfínter esofágico superior, ¿sí? Y este se denomina por sus características como un divertículo de pulsión, ya que la mucosa se va hacia atrás, a través de la zona más débil de la pared posterior de la faringe, y hace que este se prolaxe hacia atrás y se vea como una masa, ¿verdad? En la parte de la nuca, en la parte posterior, porque es en la parte de atrás que se hace una evaginación hacia afuera, denominada divertículo de Zenker. Y ahí lo pueden ustedes observar. Tenemos un paciente de espalda donde se le ha hecho una radiografía contrastada, y miren ustedes cómo se proyecta hacia atrás la imagen de la evaginación o divertículo bastante grande que se está realizando y que se está presentando en este paciente. Los tipos de divertículos esofágicos, miren ustedes, no es otra cosa, el divertículo de Zenker, el más frecuente en la zona muscular debilitada, el de la mitad, como ustedes pueden ver en la imagen, generalmente por debajo de la carina branquial, 5 centímetros, y el epifrénico, que es el más inferior, localizado aproximadamente en el esófago distal, miren ustedes, también presenta por un porcentaje menor al de Zenker, que es el más frecuente. Pero ustedes pueden ver que en cualquier lugar del esófago se puede provocar un divertículo. ¿Sí? ¿Qué sintomatologías presentan los divertículos? Bueno, molestias permanentes, mal aliento, porque es que en ese divertículo se le va a quedar parte del alimento y se va a putrefactar. Ese alimento no va a ser digerido, se va a podrir en esa bolsa, y luego la persona lo va a regurgitar porque es un alimento que no lo digirió.
Eso se denomina evidentemente el signo de Queen, ¿verdad? Usted se aplasta el cuello y la comida se regresa. Imagínense ustedes tremendo proceso. Se aplastan el cuello y la comida se regresa, pero con muy mal olor, ¿verdad? Puede acompañarse de tos, puede acompañarse hasta de disnea, galillazos, ruidos hidroaéreos, trastornos en el gusto, evidentemente por la liptosis, ¿no? Anorexia y evidentemente el adelgazamiento en personas que no se llevan mucho con estos síntomas y obviamente que no van a comer lo normal como lo deberían de hacer. A la palpación de la nuca, del cuello, del lado izquierdo, siempre se va a escuchar un gorgoteo y cuando usted se aplasta la parte izquierda, ¿sí? El lado izquierdo aquí, en la parte inferior en el sector del oído, de la oreja izquierda, en la parte de la nuca, del cuello, el signo de voice, que usted se aplasta el lado izquierdo y hay un gorgoteo, ¿verdad? Usted siente que gorgotea cuando usted se aplasta. Eso es netamente patognomónico en el diagnóstico de este tipo de divertículos. Evidentemente, ayudados por la clínica, el diagnóstico exclusivamente se basa en estudios contrastados de radiología. Es lo más importante. Miren ustedes que aquí no estamos viendo nada de lo que tenga que ver con exámenes complementarios caros ni nada por el estilo. Una radiografía contrastada o una esofagoscopía ya nos da el diagnóstico de esta patología. O sea que no tenemos que andar con muchos exámenes, ¿no? Muchos exámenes exclusivos, porque la radiografía contrastada nos ayuda rápidamente a determinar el diagnóstico. Las neumonías por aspiración es la complicación más frecuente, lo que les estaba diciendo. El paciente recoge mucho alimento que no lo digiere en esa bolsa y se le regresa, a veces de manera involuntaria, y corre el riesgo, evidentemente, que infecciones a repetición va a provocar neumonías frecuentes o neumonitis y con la consecuente perforación del sector. De tal manera de que es muy, muy severa la complicación de las neumonitis por aspiración. Y la malignización, que es rara vez que se vaya a hacer algo maligno, evidentemente, pero que en algún momento existe, el 1% de casos de carcinoma escamoso, pero que van ligados a otro tipo de patologías malignas que se presentan en otros casos y que de alguna manera fueron a repercutir hacia allá. Es muy, muy bajo el porcentaje, pero por ahí hay la estadística de que hay el 1% de que puede presentarse el carcinoma escamoso como malignización secundaria, no como primaria, y que ocurre rara vez en los pacientes que presentan esto. Pueden observar ustedes, miren ahí, una imagen endoscópica, ¿verdad? Que parece una nariz en el del lado derecho, pero no es eso. Y no es otra cosa que una bolsa adicional que tiene este esófago, miren ustedes. La luz normal, hablando de la imagen del lado derecho, que hay dos orificios negruzcos. Bueno, el del lado izquierdo es la luz del esófago y el del lado derecho es el divertículo. Miren ustedes, es un divertículo ciego. Ahí no hay paso para allá. Y ahí se recoge material alimenticio de lo que está tragando la persona. En el lado izquierdo pueden observar una imagen con una sola imagen de luz, pero múltiples vaginaciones en el lado derecho que representan los divertículos en ese sector donde están ubicados. Acá tenemos otros que se han hecho por vía endoscópica, es decir, usted va a encontrar mediante una endoscopía con alguien que realmente confíen ustedes en que es muy diestro en realizar este tipo de patologías para no provocar perforación. Y miren ustedes, una imagen con doble luz, pero que la una es ciega y representa al divertículo, ¿no?
interesante. Miren ustedes las radiografías contrastadas en varios sectores, unos de un tamaño, otros de otro tamaño, otros de otra forma, pero que en realidad lo que tratan de indicarles o indicarnos a todo el mundo que andamos en estas situaciones de la medicina, tener en cuenta de que los divertículos esofágicos pueden estar presentes en cualquier parte de la longitud del esófago. Puede ser en la parte superior como el de Zenker, que es el más frecuente, que ustedes lo pueden ver en el lado derecho, en la primera, en el lado izquierdo de la primera, en la parte media y en la parte inferior, los divertículos epifrénicos. Entonces, sí tenemos nosotros algo de frecuencia en la presencia de los divertículos, ¿verdad? De los divertículos. Aquí están otras imágenes. Miren ustedes qué espectaculares estas imágenes de estos esófagos que están presentes en estas diapositivas. Vean ustedes, ahí tenemos la cabeza, una radiografía posterior que nos está indicando la faringe, dónde está el divertículo y dónde sigue el esófago. Miren cómo se dispone de manera lateral y cómo se dispone de manera AP, antero-posterior. ¿Ven? Muy bien determinada esa imagen, espectacular, que esa la que está viéndose es el divertículo donde se está acumulando el material de contraste. Muy interesante. El tratamiento, evidentemente, miren aquí, es importante que conozcamos que el tratamiento no farmacológico, o sea, el clínico, tiene que ver mucho con dieta suave sin semillas ni nueces. Obvio, ¿no es cierto? ¿Por qué razón? Porque se van a quedar las semillas, ¿verdad? Todo lo que lleve semillas, pie de pepas y poco de cosas se van a quedar en el divertículo. Por lo tanto, no se puede ingerir este tipo de situaciones. Aparte de que todo lo que va a comer se puede quedar allí, evidentemente, ¿verdad? Pero se habla de que la dieta suave, sin semillas ni nueces, puede de alguna manera evitar que se putrefacte mucho el contenido de este divertículo. En cuanto al tratamiento farmacológico, siempre tener presente que pueden provocar una neumonía por broncoaspiración y hay que dar antibióticos, antagonistas de los H2, ¿verdad? O bloqueadores de H2, los bloqueadores de la bomba de protones, como los omeprazoles, etcétera, 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 ¿no? El tratamiento quirúrgico en ocasiones la resección quirúrgica cuando son grandes o sintomáticos. Recordar siempre que esto tiene que ser en manos expertas. Siempre les he dicho, por el acceso del esófago. Es muy complicado. Hay que extirpar ese divertículo o hay que cortarlo mediante una diverticulotomía endoscópica o hay que invaginarlo, ¿verdad? Invaginarlo. Eso es muy práctico. O hay que hacerle una diverticulopexia. Guardar ese divertículo sin tener que cortar para no provocar un problema. Guardarlo en un bolsillito sellado o sellarlo para que no se pueda volver a llenar y a provocar todo este tipo de situaciones. No se lo puede hacer por vía endoscópica. El que quiera hacerlo por vía abierta, generalmente tiene que ser muy experto en realizar esto. Miren, ahí está lo que queríamos decir. La invaginación es la que está en el lado derecho. Usted coge el divertículo, lo introduce todo en el esófago, ¿verdad? Y lo que hace es meterlo hacia la luz y usted lo hace en bolsa de tabaco, se llama esto, ¿no? Una técnica que hacíamos nosotros en las apendicitis. Invaginamos todo el sector y dejamos adentro metido el divertículo, ¿no? El otro procedimiento, ¿verdad? Es la diverticulopexia, que no es otra cosa que el coser. Miren ustedes, se coge el divertículo y se lo traza para el otro lado. Normalmente el divertículo está hacia abajo. Esto que ustedes ven aquí en esta imagen de aquí, este divertículo está hacia abajo. Nosotros hacemos la pexia. La pexia es la sutura, ¿verdad? Hacia arriba. Para que no se llene nada. No es que usted
tomen todo para acá y miren que no requiere absolutamente de ningún tipo de corte en el esófago, sino que simplemente en vez de dejarlo hacia abajo, lo cogemos y lo trepamos acá arriba y lo pegamos sobre los ligamentos perivertebrales. Y ahí se va a pegar muy bien y ahí va a quedar. Y se acaba el proceso de los divertículos. Como ustedes pueden ver, ahí está, vean el saco de un divertículo a cielo abierto. Miren ustedes. Y lo que se hace, obviamente, es virarlo hacia arriba y dejarlo sellado en la parte superior. Es mucho más práctico hacer este procedimiento, así lo hagan a cielo abierto, que estar cortando el divertículo, porque el cortarlo puede implicar un problema de perforación o de fistulización y por ende una neumonía por mediastinitis. Vean ustedes, este es el otro procedimiento que es el corte. Se tracciona el divertículo del esófago, se corta y se procede a coser. Este es el procedimiento que se trata de evitar, porque este procedimiento, como ustedes pueden ver, es coser con hilos lo que queda del esófago. Y evidentemente que en algún momento puede fistulizar o puede provocar alguna perforación en ese hueco que está ahí mal cosido y dañar los hilos y abrirse ese hueco y poder provocar problemas grandes en estos pacientes, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, el divertículo de Zenker, más o menos de manera anatómica, para que vean ustedes en qué sector es que se produce, ¿verdad? De acuerdo a la imagen que está en el lado izquierdo, pueden observar ustedes, ¿sí? Que está generalmente a nivel del crico tiroideo, que es, miren ustedes, entre ese sector, la debilidad de la parte posterior y se prolaxa hacia afuera. Es la producción, no se olviden, de la pared posterior de la faringe a través de los músculos del cuello y de la faringe como es el crico faríngeo. O sea, esa imagen determina en qué lugares que sale la hernia de Zenker. Muy interesante conocer porque esta es la más frecuente que existe. Y bueno, esta última parte ya la vamos a dejar para el día de mañana, donde vamos a ver otro tipo de patologías, esperando que les haya llamado la atención esta parte y esperando que el día de mañana confluyan más estudiantes que los que estuvieron hoy, porque hoy no llegan ni a 20 los que han estado presentes, porque parece que han estado muy ocupados los señores en las clases o en otras actividades. Así que de mi parte ha sido muy provechoso nuevamente el estar frente a ustedes dándoles un resumen de los problemas patológicos del esófago. Si alguien tiene por allí alguna cosa que quiera, alguna duda, me lo dice. Si no, sí, doctor. dígame. Una preguntita. En caso de que uno de esos divertículos esté a nivel de tórax y causa algún inconveniente con la contracción normal del corazón, ahí sí es necesario hacer la cirugía que usted menciona que se quiere evitar. Mira, te cuento algo. Te cuento algo. Normalmente te puede provocar más problemas de tipo respiratorio que problemas de tipo cardíaco. En cualquiera de los casos tiene que ser quirúrgico porque te está provocando. Mira, en ese sector donde están produciendo estos tipos de divertículos, están pasando los nervios vagos. Y cuando tú estimulas al nervio vago, el nervio vago te puede provocar un infarto, una paralización del ritmo cardíaco, o te puede provocar un broncoespasmo o un paro respiratorio, por decir. Solamente con irritar a los vagos. De tal manera de que la cirugía se hace necesaria en cualquiera de los sitios. Porque es una condición que puede degenerar en algo peor, solo por tener la presencia de ese divertículo en cualquier trayecto del esófago. A buena hora,
inclusive hablan los textos de que más frecuente es el que está en la nuca y que no está en el tórax. Por suerte, más frecuente es el que está arriba en el cuello, pero ya el que está abajo, evidentemente que tendrá que operarse, no le queda otra alternativa, con todos los riesgos que esto puede provocar, ¿no? Siempre y cuando esté provocando, como dice ahí la teoría, sintomatología que te esté provocando una complicación. Hay que hacerlo, no queda otra. Gracias. Ok. Doctor, Sí. en lo que era la invaginación en forma de funda de cigarro, como esa es por la parte, es parte externa, es invasiva, al momento de ya invaginarlo, o sea, tienen que ingresar por esofagoendoscopía para cortar lo que sobra o... No, es que en una invaginación no cortas nada, simplemente metes la bolsa. Y o sea, eso queda ahí. Claro, queda dentro. Queda dentro la bolsa y tú lo que haces afuera, como dijiste, haces la bolsa de tabaco y cierras nomás con un nudo, ¿no? Y listo, y no has provocado absolutamente nada, ni has cortado. El problema ocurre es que cuando tú tienes que cortar cuando no te permite invaginarlo, ya está muy presionado, no te permite invaginarlo, bueno, vas a tener que hacer el corte o la apexia, que hacen muchos la apexia ahorita, por endoscopía. Doctor, ¿y cómo se llama esto? Y en caso de que el pólipo, o sea, en ese momento se lo vio fino, y si fuera mayor pólipo, y no permitiera... pólipo, disculpe, sí, del divertículo, sea de un mayor tamaño, o sea, le genera dificultad para tragar, ahí sí habría que cortar, me imagino, ¿no? Sí, definitivamente todo va a depender mucho, mira, todo va a depender mucho de la sintomatología del paciente y del grado de la presencia del saco. Si es un saco pequeño que realmente se lo puede invaginar o se le puede hacer una apexia, no hay para qué complicarse la vida, ni complicarse la del paciente tampoco. Claro. Cuando son esos bolsas grandes, esos divertículos inmensos, bueno, habrá que tomar una resolución, o le haces la apexia o lo cortas, con todos los riesgos que contrae la segunda, ¿no? El cortar. Claro. Así es. Listo. Bueno, chicos, fue un gusto tenerlos un día más. Espero que el día de mañana estén nuevamente presentes para la terminación del resto de las patologías del esófago, ¿ok? Espero que tengan una buena noche. Cuídense mucho. Fue un gusto. Gusto, pase bien. Pasen bien ustedes también, ¿eh? Que tengan buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Funduplicatura de Nielsen, ya, doctor, ya lo recordé. Lo revisé, mejor dicho. Gracias. Qué bueno que lo revisó.